despertar. Hola, buenos días, bienvenidos a la entrevista de hoy aquí en GAFA TV Ecuador en Al Despertar. Seguimos con los ecos de las elecciones, con las reflexiones de las elecciones del pasado domingo, en donde el Ecuador, o la mayoría de ecuatorianos, no el Ecuador, la mayoría de ecuatorianos decidió elegir como futuro presidente al señor Daniel Noboa Asín. Para lo cual he invitado cordialmente a mi estudio al doctor Francisco Muñoz Caramillo, analista político. Francisco, gracias por venir acá a GAFA TV. Para comenzar, ¿cómo leemos, cómo procesamos, cómo entendemos este resultado electoral del pasado domingo que determinó que el señor, este joven señor Daniel Noboa Asín, sea el futuro presidente del Ecuador por 17 meses? Buenos días, Francisco, bienvenido. Gracias, Fernando, por la invitación. Y yo terminaría, de acuerdo a la pregunta que me haces, diciendo que el Ecuador respiró profundo. El Ecuador respiró hondamente al conocer los resultados. Es tan increíble el hecho que incluso la candidata Luisa González del correísmo que perdió salió a la palestra pública a manifestar en primer lugar su felicitación y en segundo lugar a llamar a la necesidad de la unidad del Ecuador. Esto es un punto que enaltece la característica de la candidata del correísmo, que ciertamente perdió con muy poco, 4 puntos y algo, y abre una nueva condición en el Ecuador, que sería esta del respiro, que sería esta de la unidad. Se viene comentando largamente desde el día domingo la necesidad del consenso, la necesidad del acuerdo nacional, etc. Francisco, y eso sería también que abre una puerta a la esperanza, porque el Ecuador quiere que haya cambios, que se solucionen los graves problemas y que se deje a un lado los odios, las venganzas, las persecuciones. Sí, yo creo que definitivamente es la expresión más sentida del pueblo ecuatoriano, pero que tiene que ver con situaciones que tienen que ser manejadas con habilidad, con conciencia, etcétera, como aquella que podría darse y de la cual ya se está hablando, que es un acuerdo de algunas fuerzas en la Asamblea Nacional, parecidas a aquellas que tuvo la oportunidad de hacerlo Lasso cuando llegó a la presidencia de la República. Buscar la gobernabilidad en la Asamblea y darle espacios para que gobierne y solucione los problemas en lo posible. Que sería la fórmula que podría darse. Y esto nos estaría hablando, Fernando, de un ánimo de conciliación que tienen todas las fuerzas. Estoy hablando, cuando hablo de las fuerzas, estoy hablando del correísmo, estoy hablando del Partido Social Cristiano, estoy hablando del grupo de Noboa y de otros que estarían en esa disposición. Esta mañana he escuchado una intervención. El señor de Construye, ¿los de Construye estarían en esa línea? Yo creo que Construye tiene una actitud fuerte, de reclamo frente a una cosa tan grave que ocurrió con su líder, que fue su asesinato, y no acaban de comprender esta necesidad de la conciliación. Fernando no fue líder de Construir, fue líder de gente buena. Porque claro, la líder es de la señora María Paula Romo. Sí, pero están en ese acuerdo, en esa coalición, que es la que... exactamente, que es la que ha venido. Los grandes ganadores, porque luego de el lamentable asesinato, esa fuerza política creció significativamente. Podríamos decir, para seguir avanzando y contextualizando, ¿cuáles fueron los eventos, los acontecimientos, los ingredientes políticos electorales que participaron en esta elección y los extrapolíticos electorales que también hicieron incidencia en esta elección?
Bueno, creo que hay algunos aspectos que hay que tomar en cuenta, comenzando con el tema de las características de un gobierno bastante limitado que no ha podido emprender en temas como el tema de la seguridad ciudadana, como el tema de la seguridad del Ecuador, como el combate a la violencia y al crimen organizado. Al mismo tiempo se ha expresado un ánimo de la población en torno a sus reivindicaciones fundamentales, y allí han estado muchos sectores como el movimiento indígena, sectores de trabajadores, etcétera. Y me parece, Fernando, que adicionalmente es necesario tener en cuenta que se da en un contexto geopolítico determinado en la que ciertamente, como ocurre por ejemplo en Argentina, hay una disputa, una nueva disputa de lo que se ha venido a llamar en América Latina el segunda ola del progresismo. Hay también, o sea, me parece interesante la reflexión que estamos haciendo aquí, que se genera una esperanza, una madurez política en busca de gobernabilidad. Pero un punto importante sería decirle al señor futuro presidente Noboa que no sigue el libreto de Guillermo Lasso, pues. A pesar que el señor Lasso dice que va a dejarle una carta sobre la mesa con recomendaciones. ¿Qué te parece? Yo creo que los hechos, sobre todo en política, suelen ser tosudos. Y claro está, puede tener esa aspiración y es una demanda de todos el que el nuevo presidente, el presidente Daniel Noboa, se aleje de una conducta poco pertinente, poco clara, poco eficaz que ha tenido el presidente Lasso, que pues está terminando su mandato. El tema está en que efectivamente logre acuerdos fundamentales en la Asamblea, con otros sectores, y que no entre en una línea de clara postura neoliberal, como podría ser el caso, suena ya ese tema de la privatización, de la reforma y la privatización del seguro social. Si se mantiene con cautela, abierto a la comprensión de las cosas dentro de un espíritu de conciliación, podría lograr un año y medio que le quedaría suficientemente bueno como para hasta pensar en su repetición. Pero mientras tanto se requiere enfrentar los temas duros, álgidos de la política ecuatoriana y resolver eso en la perspectiva futura. No hay que olvidar que allá, o más allá de la juventud del señor Noboa, ¿sí?, que apeló en la campaña, él pertenece a un grupo económico, él pertenece a sectores de la sociedad. Y además de eso hay que agregar que hay sectores, por ejemplo, mediáticos, empresariales, que tienen todavía inquistado en su ser, no sé si en entrañas o en sus intestinos, el asunto del odio, del anticorreísmo, como si eso podría ser una plataforma de gobierno y un proyecto de gobierno, Francisco. El caso es que con el triunfo de Daniel Noboa a la presidencia, se ha vuelto a reiterar el tema del correísmo y el anticorreísmo, que ha sido yo decía en algún lado, una coartada, una estrategia que ha tenido la derecha neoliberal del Ecuador, este empresariado del que tú hablas, etcétera, y que de alguna manera en lo que tiene que ver con los primeros días de este nuevo ciclo político, el correísmo ha expresado precisamente lo contrario, saliéndose de ese estigma de odio que le han puesto y planteando, como te decía al comienzo de la entrevista, la unidad, el consenso, el acuerdo nacional. Es decir, que daría la idea que están leyendo un poquito mejor la política en el país, los correístas. Hay otra cosa, yo digo,
el éxito, entre comillas, del señor Noboa tiene que ver de quiénes se rodea, a quiénes va a escuchar, a quiénes va a hacer caso, porque tenemos muy claro lo del señor Lasso, que no tuvo gente, no tuvo proyecto y escuchó a los que le hablaban al oído y no le hablaban tan bonito que digamos. Bueno, en todo caso, ¿qué va a ser el futuro de la CONAIE, del señor Leonidas Issa, del propio Rafael Correa? Bueno, yo creo que en el caso mencionado de los movimientos sociales, definitivamente se da una apertura hacia el acercamiento y la configuración de una tendencia que yo la llamo y la llamamos de tercera vía, contrahegemónica, que puede dar una significación en el futuro inmediato. No nos olvidemos que van a haber situaciones de reclamo por parte de estos sectores, de resistencia y movilización, que permitirá avanzar en esa perspectiva precisamente para alcanzar determinado tipo de reivindicaciones que probablemente el nuevo presidente no alcance a resolverlas. Hay que tomar en cuenta que las conductas e inconductas, los acuerdos o desacuerdos y todo lo que se haga en este trajín transitorio del señor Noboa está atravesado por las próximas elecciones del 2025. Es decir, va a ser un gobierno en campaña porque él dice que va a ser candidato, ya lo dijo, va a ser candidato para el 2025. Y los otros también van a estar pensando en el 2025. Eso, ¿cuánto abona en bien y cuánto puede abonar en mal, Francisco? Eso definitivamente puede llevar al Ecuador a una suerte de inestabilidad, a una dificultad de la llamada gobernabilidad, precisamente porque los distintos grupos, que ni siquiera son partidos, o candidatos que pueden aparecer, o el mismo presidente electo, se lancen a disputar en el 25 el solio presidencial. Creo que eso va a afectar al desarrollo normal del Ecuador y creo que es una exigencia de lograr una suerte de hegemonía política por parte de estos sectores. Y también no hay que dejar de nombrar o ignorar, por ejemplo, a instituciones como la Fiscalía, la Judicatura, el Consejo de Participación, el propio CNE, que han manejado tiempos electorales. ¿Cómo va a ser el comportamiento de esas instituciones y de sus cabezas en este momento de transición y con miras a un año electoral? Ahora, la verdad es que todos estos entidades mencionadas por ti, Fernando, han actuado de manera no coherente, a veces de manera arbitraria, y de alguna manera han creado un marco de actuación que sería en el aspecto jurídico institucional para dar esta solidez que requiere el presidente y esta continuidad futura de esta línea neoliberal que definitivamente los ecuatorianos no quieren. O sea, deseamos el mejor éxito para el presidente Noboa en bien del país. Pero para terminar, el presidente saliente está preparando un libro, no sé, ¿sabes tú? Él dice que va a dejar un libro con sus logros, va a dejar una carta a Noboa sobre el escritorio con consejos. ¿Cómo queda en la historia más allá de su libro el presidente Guillermo Lasso Mendoza? La verdad es que no es posible tapar el sol con un dedo. El presidente de la República saliente cree que puede exculparse de toda la lamentable gestión gubernamental que ha hecho. Y eso definitivamente no es posible, aunque envíe cartas, escriba libros, porque los hechos y las realidades son evidentes y tosudas. Hasta aquí el análisis, la reflexión de mi invitado de esta mañana, el doctor Francisco Muñoz, analista político, con los primeros ecos de las elecciones del pasado domingo, y vamos a seguir debatiendo, conversando y recuperando la esperanza, porque eso ha sido, ¿no? Un poco la esperanza, la madurez en miras a solucionar el país. Y hay que esperar que el señor Noboa en verdad sea
otra casta, no la casta que nos ha gobernado políticamente hasta aquí. No estoy tomando la palabra de Milei, sino simplemente tomando un nombre que no es de él, sino es de todos los analistas y análisis políticos. Señoras y señores, hasta la próxima. Al despertar.